1. Hablábamos sobre los desafíos de la crisis climática que ya impacta desde la agricultura, la salud, en muchas áreas, y es por eso que queremos relevar estudios y avances científicos que están abordando este tema. Queremos conversar con el doctor José Miguel Álvarez, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello y director del Núcleo Milenio y Phyto Learning. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá, José Miguel, en Mundo Infinito. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carla. Y poder resaltar este estudio, este trabajo que me comentabas, que llevan 5 años también investigando sobre cómo los vegetales pueden discernir o priorizar entre crecer o detener ese crecimiento. ¿Cómo fue que llegaron a esa conclusión? Uh-huh. Sí, las plantas, a diferencia de los animales, son organismos que no se desplazan, por lo tanto deben censar constantemente lo que está en su ambiente. Y varias investigaciones previas habían dado pistas acerca de cómo ocurre esto a nivel de la nutrición, por un lado, y a nivel de la sequía. Y en este caso en particular, habían pocas investigaciones que permitieran investigar mecanísticamente de cómo la planta decide cuando tiene los dos tipos de señales de manera simultánea. Una señal positiva que permite el crecimiento, como es el nitrógeno, y que le sirve para activar su metabolismo y crecimiento. Y por otro lado la sequía, que como tú bien dices, es un fenómeno que se está haciendo cada vez más presente en la agricultura. Entonces, a diferencia de lo que se pensaba, las plantas toman decisiones bien activas y cuando se enfrentan a estas dos señales que son contrapuestas, tienen mecanismos especializados que les permiten tomar ciertas decisiones y que eso es a nivel molecular, es como con qué tipo de genes y proteínas pueden interactuar en un contexto u otro. Entonces, lo novedoso de este estudio es que revela que las plantas están constantemente censando, pero las decisiones son dinámicas, rápidas y están comandadas por un mecanismo central. ¿A qué se refieren cuando hablan que la planta prioriza crecer o resistir a la sequía, en el fondo? Sí, se refiere a que en condiciones, cuando la planta está censando ambiente y detecta que hay nitrógeno en el medio, las raíces, por ejemplo, están constantemente percibiendo esta señal, y una vez que percibe el nitrógeno, quiere decir que es una señal de crecimiento activo. Por lo tanto, eso es, digamos, un conocimiento que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo y tiene sentido en el contexto de la agricultura, que cuando los agricultores quieren que las plantas crezcan más, agregan más nitrógeno, urea, etc. Entonces, en ese sentido, no es un mecanismo pasivo, sino que la planta sensa y percibe y en base a eso toma decisiones. Y lo mismo ocurre en el caso de la sequía, pero eso es más desafiante porque los fenómenos de sequía son más actuales y por lo tanto esa combinación de las señales no se habían estudiado previamente hasta ahora que estamos enfrentando este escenario. Y este hallazgo me imagino que cambia la forma que entendíamos la relación entre fertilización y también estrés hídrico. Uh-huh. Me imagino que también están trabajando con la agricultura, con distintas empresas. ¿Cómo se puede aplicar este hallazgo y cómo se puede llevar también al terreno? Uh-huh. Claro, investigaciones previas ya habían dado pistas de que fertilizar mucho y enfrentarlas, y cuando las plantas se enfrentan a fenómenos de sequía, es perjudicial. Y esto tiene una explicación fisiológica. Las plantas en la hoja tienen unos poros que se llaman estomas, ¿ya? Y son literalmente poros que permiten intercambio de CO2 o de agua. Y cuando hay una señal de nutrición, esos poros se abren para que la planta pueda capturar más CO2 y hacer más fotosíntesis y crecer, ¿ya? Entonces, lo que ocurre cuando hay un escenario combinado de nutrición y a la vez sequía es que la planta se confunde y sigue teniendo esos poros abiertos pensando que tiene que crecer, pero al tener esos mismos poros abiertos pierde más agua y por lo tanto se hace mucho más complejo la sobrevida de esa planta cuando se enfrenta a esas dos condiciones. Y eso se había estudiado y es parte del manejo agronómico, pero cada vez más desafiante porque los niveles precisos con que se fertiliza y hasta qué punto eso es beneficioso cuando está enfrentado de manera simultánea con la sequía es algo que todavía se está investigando de manera muy activa.
El estudio que nosotros tuvimos es en una planta modelo de estudio, por lo tanto nosotros investigamos la parte más mecanística. Pero a nivel de proyecciones, entender o monitorear más precisamente la cantidad efectiva de fertilizantes que tienen los suelos es parte de colaboraciones que estamos generando ahora a nivel de instalar sensores, por ejemplo, en el suelo, o monitorear de manera más activa tanto la humedad como la cantidad de nutrientes en el suelo. Y eso, o sea, esto podría modificar también el rendimiento de cultivos a futuro, analizando más en detalle y me imagino que siguiendo esta investigación. Ustedes lo hicieron con una planta específica, pero me leía por ahí que igual se puede llevar, por ejemplo, el tomate, que es una planta más o menos de la misma familia, por decirlo de una manera más sencilla. Uh-huh. Sí, exactamente. Hemos observado que este fenómeno de priorización de crecer o resistir está conservado en el tomate. Pero ahí también yo creo que hay dos grandes aristas. Una, que la importancia que tiene el tomate como cultivo agronómico en Chile. Es la especie hortícola que más se exporta al extranjero, tanto a nivel de fruto como a nivel de pasta. Por lo tanto, es muy relevante para la economía del país. Y eso, bueno, nos ha llevado a tener asociaciones con algunas empresas, precisamente en el punto de tratar de monitorear la cantidad de nutrientes que se está agregando en el suelo y la exposición a la sequía. Pero por otro lado también hay una pregunta científica que es muy interesante, dado que el tomate es una de las pocas especies que se originó en Chile y viene de un proceso de domesticación desde el desierto de Atacama. Hay plantas que son silvestres relacionadas con el tomate, las cuales se fueron domesticando hasta que se formó, digamos, el tomate actual. Y esas plantas crecen en condiciones áridas, que son las del desierto de Atacama en el norte de Chile y parte del sur del Perú. Pero no son los tomates que... No, son distintos. No son los tomates limachino, por ejemplo. No. Hay especies, una que se llama Solanum penelli, Pimpinellifolium chilense, las cuales han sido descritas a nivel taxonómico, pero no se ha investigado cómo ahora, teniendo estas plantas que sí resisten, nos puede servir ese conocimiento, bueno, para entender ahora plantas que fueron domesticadas, como el tomate actual, que sí crece, pero resiste poco, y cómo estas comparaciones nos pueden servir ahora para poder desarrollar estrategias que permitan una planta que resista más la sequía, pero también tenga mayor rendimiento. Relevar la importancia de este tipo de avances cuando estamos hablando de una crisis climática que impacta a nivel mundial y donde la seguridad alimenticia está sobre la mesa en las discusiones de cualquier política pública de cualquier país. Este tipo de avance y ciencia es clave para poder ir pavimentando este camino que nos podemos enfrentar, lo decíamos, el 2050, por poner una fecha con donde ya se han expuesto y proyectado consecuencias de esta crisis climática. ¿Qué falta en Chile, por ejemplo, inversión para seguir que este estudio no sea solamente uno al año, sino que sean muchos más? Sí, mira, yo dirijo el Núcleo Milenio en Ciencia de Datos y Resiliencia Vegetal, el Phytolearning, y hemos diagnosticado que falta tecnologías en la agricultura. Hay distintos ejemplos de cómo se puede utilizar la tecnología y cómo colaboraciones que tengan que ver con la agronomía y la ingeniería pueden ser muy fructíferas para tener un impacto. Y en este caso en particular estamos haciendo colaboraciones con empresas por un lado y con colegios por otro, técnicos agrícolas, y para tratar de involucrar cada vez más técnicas como monitoreo de humedad, monitoreo de nitrógeno, cuantificar, por ejemplo, con inteligencia artificial, cuánto es el desarrollo de, en este caso, los tomates. Entonces, creo que todavía hay una oportunidad para hacer esta colaboración virtuosa entre ingeniería y agronomía y biología vegetal, como para poder conectar la academia con las decisiones reales que se toman en el campo. Y en el camino de estos estudios, ¿cuál es el siguiente paso también? El siguiente paso tiene que ver con
son creo que dos aristas, una que es de corto plazo y una que es a largo plazo. De corto plazo tiene que ver precisamente con la estrategia de fertilización, y eso ya es un mundo en sí, porque tiene que ver con cuánto nitrógeno se agrega, si se agregan bacterias también. Esas son investigaciones muy activas de cuánto el suelo y la composición bacteriana contribuye a la resistencia a la sequía y a la nutrición de las plantas. Y el otro área tiene que ver netamente con intervención de cultivo, y eso también es otra arista interesante, dado que hay técnicas que permiten, por ejemplo, hacer edición génica en los cultivos. ¿En qué consiste eso? La edición génica permite cambiar, modificar genes de manera muy específica, con poco impacto a nivel es muy dirigida, digamos, y permite, una vez que tenemos monitoreado cuáles son los genes más importantes, por ejemplo, para la resistencia a la sequía, permite intervenir los cultivos para poder generar cultivos estables que sean más resistentes a este fenómeno. Cuando vemos que la agricultura ha ido avanzando hacia el sur en plantaciones, en cultivos, vemos incluso arándanos en Magallanes, en Aysén, esto abre la ventana también a que se puedan ocupar otro tipo de territorios, recuperar territorios que habían sido tal vez dejados de lado por la agricultura, y mejorar así la cantidad de cultivos. Así de relevante. El cambio climático nos desafía de manera muy importante. Esto se ha visto en otros países, incluso en Francia, por ejemplo, que se han trasladado gran parte de los viñedos hacia el sur de ese país, debido al avance de la desertificación. Y algo similar está ocurriendo acá en Chile. Entonces, creo que la investigación interdisciplinaria acá es clave para poder monitoreando cuáles son las estrategias que nos permitan ir tomando decisiones a corto y largo plazo y responder de manera lo más oportuna posible. ¿Qué los llevó como equipo a investigar esta toma de decisiones en las plantas? ¿Por qué surge también esta pregunta? Mira, surgió por curiosidad, y eso es lo que nos mueve a mucho los científicos. Encontramos que esta proteína, sin entrar mucho en detalle, pero esta proteína en particular, que estaba previamente caracterizada por regular la nutrición de las plantas, al intervenirla empezamos a ver que tenía cada vez más resistencia a la sequía. Entonces, nos llamó la atención que una proteína teniendo una función en nutrición a la vez estuviera relacionada con la resistencia a la sequía, y eso de manera inmediata nos llevó a hacer más experimentos, ir mirando con más detalle, profundizarlo, armar colaboraciones para poder entender más a cabalidad cómo esto estaba ocurriendo. Y eso nos llevó a que pudiéramos publicar el paper en una muy buena revista, lo que nos permite posicionarnos también como país en investigaciones que son de punta y que puede tener aplicaciones en otras áreas. Estamos conversando con el doctor José Miguel Álvarez, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello y director del núcleo Milenio Phyto-Learning, sobre este estudio que descubrió cómo las plantas deciden entre crecer o resistir a la sequía. Porque uno piensa que a veces que la planta crezca puede ser poco beneficioso para su mantención en el tiempo, no solamente que crezca en ese momento, sino que pueda sobrevivir varios años más en el fondo. Claro, el desafío es que la sequía es una amenaza real, y lo que ocurre cuando la planta sensa la sequía es detener su crecimiento. Decide de manera activa, no solamente por la falta de recursos, sino a nivel mecanístico. La planta toma su centro de comando, digamos, y dice, bueno, cierra los estomas, dejemos de crecer. Pero eso a nivel mecanístico se puede intervenir. Entonces, la posibilidad que abre esto es que una vez que entendemos estos mecanismos, podemos intervenir las piezas clave para que en un escenario eventual de sequía, esa planta pueda seguir creciendo lo más posible, digamos. Y eso se ha demostrado que se puede hacer. Hay un ejemplo de una investigadora argentina, de hecho, que logró generar trigo que, a pesar de que haya sequía, puede seguir creciendo. Y eso es porque logró intervenir de manera muy específica cuáles son esos circuitos. José Miguel, siempre vemos que un avance de la ciencia puede significar un avance mucho mayor en otras partes. Me imagino que la colaboración a nivel internacional con otras universidades está siendo manejado también por ustedes. ¿Cómo ven también esa alianza con otros países en términos de este tipo de investigaciones?
Es fundamental, y hay esfuerzos conjuntos. Creo que soy un convencido que las miradas complementarias vienen solamente a colaborar para resolver problemas complejos como el que estamos enfrentando ahora. Y bueno, nuestro núcleo milenio, parte de los desafíos que tenemos y de las motivaciones es posicionar a Chile en esta investigación y tratar de hacer investigación lo más avanzado, lo más de impacto posible, tanto en las comunidades como a nivel de la comunidad científica y bueno, conectarnos con el resto del mundo. Por lo tanto, muchos de los investigadores que participan en nuestro núcleo están constantemente viajando a eventos, a conferencias y abriendo posibilidades de tener otras visiones complementarias a lo que ya estamos haciendo nosotros y que es muy necesario para poder resolver estas problemáticas. Incluso esta investigación tú me decías que la comenzaste estando en Estados Unidos también. Sí, estaba trabajando en la Universidad de Nueva York y partimos diseñando la parte conceptual con algunos resultados y luego con nuestro equipo de trabajo acá en Chile logramos resolver este misterio y lograr entender cómo la planta toma esa decisión. ¿Se va a implementar o investigar en otro tipo de plantas, por ejemplo? Estamos partiendo un proyecto en tomate. Sí. Va a llegar una investigadora en marzo a nuestro laboratorio y que va a estar investigando exactamente este mismo mecanismo en esta especie. Y bueno, entre la arabiopsia y el tomate hay una historia evolutiva bastante distinta, entonces todavía no sabemos qué va a ocurrir, si es que va a ser el mismo mecanismo, si va a ser algo único, distinto, pero bueno, es lo lindo de la ciencia, que podemos seguir investigando y aprendiendo de la biología. Cuando hablamos de este tipo de investigaciones, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? En este caso, una investigación de 3 años, aproximadamente 3 a 4 años. Sí, desde que partimos un proceso hasta que luego se logre concretar una publicación y participar de congresos, digamos, todo un proceso, pero que también es parte importante de la formación de los científicos, digamos, que puedan entender los procesos de la manera más elaborada y detallada posible para poder explicarlo y finalmente poder compartirlo con la comunidad. Claro, que en un mundo donde todo funciona tan rápido, tan inmediato, entender los procesos de la ciencia y los tiempos de la ciencia también es relevante. Son pasos que se dan y que tal vez una década después se ve replicado en políticas públicas, por ejemplo, que impactan a una comunidad que vemos. O sea, cuando se une la academia con la sociedad, se ven esos resultados también a futuro en el bienestar de esas mismas localidades, sobre todo en la zona norte de nuestro país. José Miguel Álvarez, investigador del Centro de Biotecnología Vegetal de la Universidad Andrés Bello y director del Núcleo Milenio Phyto-Learning, estuvo conversando acá en Mundo Infinito. Muchas gracias por traer este tipo de estudios que ya han sido reconocidos a nivel internacional, pero que nos presentan buenas noticias desde la ciencia nacional. Muchas gracias, Carla, por el espacio.